la paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Estamos en el año 1792, un año bastante trágico. El 19 de junio, el ministro de Gobierno había llevado a la Asamblea la noticia de que el rey negaba la sanción tanto del decreto del 29 de noviembre del año pasado, que hacía obligatorio el juramento a todos los miembros del clero, como el nuevo decreto del 24 de mayo de 1792, donde estamos, que disponía la deportación de todo sacerdote que no jurase. Así que el rey veta esta. Había que vengarse de ambos vetos ahora. La venganza adecuada no sería sino el destronamiento del rey. La primera reunión, en orden a ello, se llevó a cabo en una taberna del arrabal de San Antonio, no lejos de la Bastilla, ex Bastilla ya destruida, llamado el Sol de Oro, donde se acordó lanzar un ataque a las Tullerías donde vivía la familia real. La señal de la reunión sería una bandera roja, el color de los jacobinos. La idea era asaltar el palacio, apoderarse del rey y finalmente llevarlo preso. Pero, claro, había que buscar alguna causa que provocase el incendio, y la ocasión se produjo con motivo de que algunos ministros habían sido despedidos por el rey. Los agitadores incitaron al pueblo a exigir al rey que los volviera a llamar. Al pueblo no le interesaba nada, pero había que dar motivo y pábulo. Para ofrecer un marco adecuado, también a este acto se aprovechó una situación. Hacía tiempo se estaba proyectando una gran manifestación de homenaje por el tercer aniversario del día en que los diputados de Versalles habían prestado el juramento del juego de pelota que hablamos al comienzo. En esta ocasión se plantaría un árbol de la libertad frente a las Tullerías. Entonces se buscaba también hacer con esta ocasión que el pueblo en armas pidiera de la Asamblea y del rey, además de la reincorporación de los ministros despedidos, la sanción de un decreto demorado sobre la guardia de soldados de París, pero sobre todo el destierro de los sacerdotes refractarios. Este era el principal motivo. Este último, el populacho armado debía dirigirse a las Tullerías para ver al rey, proponerle sus exigencias. Si las aprobaba, se darían por satisfechos; si las rehusaba, se harían entender por la fuerza. Bueno, los días previos al señalado aparecieron escritos alusivos en las esquinas de las calles, en las tabernas. Se servía, gratuitamente cerveza y vino,
exponiendo a los oradores populares, exponiendo al pueblo los planes malignos, entre comillas, de la corte. Por las calles corrían varios gritos: afuera el señor Beto, porque él había vetado, lo llamaban Monsieur Beto. Los franceses siempre hacen agudas las palabras, no pueden pronunciar Beto. Bueno, Monsieur Beto, Madame Beto era la pobre María Antonieta. Así que afuera el señor Beto, afuera el rey. Todo estaba perfectamente orquestado, previsto, los lugares de reunión, las consignas, todo armado. Mientras tanto, en el palacio de la corte, en el palacio, de Tullerías, la corte se preparaba para lo peor, ¿claro? Informado de esta situación. Las Tullerías no eran una fortaleza donde se pudieran refugiar o resistir un asedio prolongado, sino un edificio majestuoso, de tiempos de paz, con grandes ventanales, sin protección especial. Por lo demás, el rey solo contaba con un guardia corps, un grupo de suizos, sobre todo los guardias suizos que fueron los más fieles al rey, pero no contaba con la protección militar, ya que sus adversarios, como hemos hablado, habían hecho lo posible para desarmar al ejército hasta dejarlo inerme. Los regimientos fieles a él habían sido enviados a la frontera porque estaban las guerras ya con Rusia, etcétera, y su guardia corps había sido licenciada y habían tratado de poner oficiales que cuyos nombres no fuesen conocidos por los soldados y viceversa, o sea, para desarticular cualquier posible resistencia. El rey creyó que había llegado la hora de su muerte directamente, ya no era menos que eso. El día antes entregó su testamento a 3 notarios y cada hora una noticia nueva aumentaba su consternación. Ya desde temprano se había congregado en los alrededores del palacio un hervidero de gente que allí habían acudido para tomar parte en la gran concentración. Muchos de ellos creían que se trataba de una manifestación festiva, como dijimos, no sospechando ni remotamente que lo que se buscaba era procurar el derrocamiento del trono. A los curiosos les decían que hoy podrían conocer al señor y a la señora Beto, así como ingresar en las Tullerías para conocer, como quien va a una visita guiada, dicho edificio. Los manifestantes, más advertidos, los que sabían bien de qué se trataba, llevaban toda clase de armas, hachas, bastones, asadas, hoces, palos, lanzas, pistolas, toda clase de armas. Eran, estos últimos, personas de muy baja extracción, con preponderancia de vagabundos, rateros, algunos sacados de la cárcel y prostitutas, rameras también. Bien, los manifestantes primero se dirigieron a la asamblea, que estaba cerquita del Palacio de las Tullerías. Un grupo logró penetrar violentamente en la sala por una puerta lateral. Alguien leyó la siguiente petición: el pueblo francés apela al artículo 2 de los derechos del hombre, que expresa la facultad de resistencia contra la opresión. La hora ha llegado, la sangre correrá, pero reverdecerá el árbol de la libertad. Ese lenguaje barroco, tan amado en aquel tiempo. El mensaje era interrumpido a cada frase por los aplausos de la izquierda. El presidente de la asamblea declaró que estaba dispuesto a secundarlo y defendiendo la libertad hasta la muerte. Entonces, estos delegados salieron de la sala para comunicar la respuesta a la multitud. Los tambores redoblaron, se abrió la puerta principal, entró en el recinto una multitud en masa, mientras una banda tocaba el famoso Sa Ira, que era un canto de combate, de que hemos hablado. Durante 3 horas, cantando, bailando, pasaron por la sala no menos de 60.000 hombres, una gran manifestación, mujeres, niños, muchos de ellos borrachos, semidesnudos, también rameras lujosamente adornadas. Algunos llevaban armas de toda clase, y lo que solicitaban, sin saberlo del todo, era, sin duda, en el fondo, la persecución a los sacerdotes fieles a su deber. Por el veto era justamente que el rey había vetado dicha persecución. Así que había que quitar el veto, largar la persecución. Ahora había que ir al palacio del rey. Se encontraba allí un grupito de nobles, poquitos, unos 200,
quienes al enterarse del peligro en que se encontraba el rey, habían acudido al palacio para luchar. Pero, como dice un historiador, con la costumbre de hacer las cosas a medias, es decir, no realmente dispuesto a luchar o morir, no. Bueno, temiendo el rey que se repitiera lo acontecido en Versalles, rogó a los nobles, por favor, que se retiren de los grandes salones y luego que se retirasen enteramente del palacio. Mientras tanto, un grupo de manifestantes que intentó penetrar fue rechazado. Entonces la multitud que iba a lo largo del Sena se dirigió y llegó a las puertas del jardín. Había allí 4.000 hombres de la milicia, pero curiosamente no opusieron resistencia alguna, estaban comprados probablemente o comprometidos ya. Si se llegan a abrir las puertas hay que derribarlas a cañonazos, gritó uno de los asediantes. Alguien corrió el cerrojo, las puertas se abrieron, entró la masa, llenó el patio como tomando el palacio por asalto. El rey, quien se encontraba con 3 ministros en la sala de deliberaciones, al oír los gritos de victoria de los atacantes, se preparó a morir. Un oficial le dijo que su salvación dependía que se mostrase al pueblo, porque siempre, claro, concitaba que se alguna simpatía, si no el pueblo no hubiera estado incentivado. El rey consintió, ordenó abrir las puertas, la multitud se precipitó. ¿Qué queréis?, gritó el rey, soy vuestro rey y siempre he sido fiel a la Constitución, como diciendo, no soy enemigo de la revolución. A lo que ellos contestaron, revelando la verdadera razón de la asonada: abajo el veto, a diablo el veto, al diablo el veto. O sea, ese era el motivo principal. Luego varios se lanzaron contra el rey. El primero que lo hizo se largó con un palo con una larga hoja de espada en la punta y lo pudieron parar con dificultad. Tras él se tiró un borracho picado de viruela, profiriendo los más torpes insultos. Y enseguida, en la punta de una vara, le mostraron al rey un gorro frigio, y un hombre se lo puso en la cabeza. La turba aplaudió. La cabeza ungida llevaba ahora el símbolo de la revolución. Algunos de los que estaban afuera trepaban por la ventana y gritaban: ¡ya lo han matado! ¡Ya está listo! ¡Échenos las cabezas! La multitud exclamó: ¡viva la nación! El rey debió repetir la frase: ¡viva la nación! Si estás pues por la nación, bebe a su salud, le gritó un hombre. Pueblo de París, bebo a tu salud y a la de la nación francesa. Un clamor de júbilo y enseguida se dirigieron a la sala contigua donde estaba la reina. Una serie de humillaciones, obviamente. La pobre María Antonieta tuvo que arrostrar una situación semejante a la de su marido. El rey la había dejado en otra sala más interior con sus hijos y algunos más para atraer hacia sí las turbas invasoras y lograr que ella quedara a salvo. Ella no le gustó nada. Déjenme ir al rey, gritaba, quiero estar con él, quiero morir con él, y es preciso defendiéndole. Pero le rogaron que cumpliera la voluntad de su esposo y que permitiese que algunos granaderos cerrasen la puerta con llave. La reina reclinó sobre su pecho la cabeza de su hija de 14 años, una niña llena de belleza. En la mesa, delante de ella, estaba sentado el delfín de 7 años. Los asediantes recurrieron a sus hachas para romper la puerta, y tras entrar, uno de ellos alargó a la reina el gorro frigio también. Si amas a la nación, póntelo a tu hijo. La reina así lo hizo. El niño sonrió, sin entender bien lo que pasaba. Creyó incluso que estaban preparando una obra de teatro, algo así, no entendía. Las mujeres insultaban a la reina con palabras obscenas. Lentamente las salas se fueron vaciando luego de esta, y Luis pudo juntarse con su mujer y sus hijos. Fue un encuentro muy conmovedor. El rey, mirando por casualidad un espejo, advirtió que todavía llevaba en su cabeza el gorro frigio, lo tiró al suelo con asco y dijo a la reina: ah, madame, ¿por qué os saqué de vuestro bello país para haceros tomar parte en la afrenta de una jornada tal? Se ha dicho que a pesar de todas las apariencias,
El triunfo fue del rey, se podría decir. En este sentido, no pudieron obtener de él ninguna promesa, ningún indicio de que retiraría el veto, que este era el asunto, de los 2 decretos contra el clero. Luis XVI mantuvo el poder prácticamente solo, delante de todo un pueblo dispuesto a matarlo. Pero, por otro lado, también el populacho aprendió hasta dónde podía llegar impunemente y que nada tenía que temer de la Guardia Nacional ni menos de la Asamblea. Pasaron los días, la situación se iba agravando paulatinamente, había llegado la hora de derribar la monarquía. Y así, la noche entre el 9 y el 10 de agosto, las campanas de la ciudad tocaron a rebato. Era la señal de que había que ponerse en marcha para invadir ahora las Tullerías ya de manera terminada. El alma de los atacantes era Danton. Avanzaba resueltos a no dejar piedra sobre piedra en el palacio. Basta de compasión con un rey perjuro, ninguna compasión frente a esta odiosa mujer que le comunica su furia. El rey había pasado largo rato con su confesor, que 15 días después sería asesinado. Un mártir oía la confesión de otro mártir. En los ojos de la reina se veían las huellas de tantas lágrimas, lágrimas de esposa y de madre. Se ha dicho que si en esas circunstancias hubiese ella sido el rey, las cosas habrían sucedido de muy diversa manera. No en vano tenía ella el temple heroico de su madre, María Teresa. Pero en el palacio no estaban resueltos a entablar la lucha. Hipólito Taine, filósofo positivista, observa, y dice, hace esta observación, dice, entre los gobernantes como entre los gobernados se había desvanecido el concepto de Estado, en unos por la humanidad de que habían hecho un deber, en los otros por la rebelión convertida en derecho. Es decir, en unos, en la autoridad, por una humanidad, entre comillas, o sea, no sangre, nada, no violencia, y en los otros, en cambio, por una rebelión convertida en derecho. A fines del siglo XVIII, en las clases altas y hasta en las medias, se abominaba de la sangre. La suavidad de las costumbres y las fantasías idílicas habían quebrantado la voluntad de luchar. En todas partes olvidaban las autoridades que la conservación de la sociedad y de la cultura es un bien infinitamente superior a la vida de un puñado de criminales y de locos, y que el primer deber de un gobierno es conservar el orden por la fuerza, y que un gendarme no es un filántropo, que si es atacado en su puesto ha de hacer uso de su sable, y que falta contra su deber y por miedo de hacer daño al que lo comete, envaina la espada. Esto hoy nos parece, esta era la mentalidad de aquel tiempo, rusoniano, del hombre bueno, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, entre tanto llegó la mañana del día 10 de agosto. Madame Isabel, la hermana del rey, tan virtuosa Elizabeth, llamó la atención de la reina sobre la belleza del amanecer visible desde la ventana. Sería la última vez que le sería posible contemplar ese espectáculo. Pero lo que también pudo ver fue un bosque de picas que se espesaba en las calles contiguas al palacio. Se aconsejó al rey que revistara a sus leales. La reina tomó una pistola del cinto de un oficial, se la puso en la mano a su esposo y le dijo: Sir, ahora es tiempo. Pero el rey no era un soldado. El rey no amaba la violencia, hasta el exceso ya. Solo estaba dispuesto a morir, pero no a defender su vida. Se le veía realmente exhausto, pálido, con los ojos hinchados. Durante toda la noche no había dormido. Comenzó a hacer la revista a los pocos soldados: viva el rey, viva el rey. Yo ya estaba harto del viva el rey, pero miren lo que le hacía los demás. Luego bajó al patio, también lo aplaudieron, pero notó cómo algunos callaban. Finalmente se encaminó hacia el jardín. Allí todo era distinto. Una turba proveniente del arrabal, con armas de todo tipo, gritaba y amenazaba al rey y a la reina. El rey se retiró sin ánimo. Todo está perdido, dijo la reina. El rey no ha mostrado energía alguna. Realmente
María Antonieta es el único varón que estaba allí en la corte, podríamos decir. Los guardias suizos, que eran los soldados de más confianza, como dije, habían jurado fidelidad, se colocaron en orden de batalla. Detrás de la verja, la gente gritaba: queremos el palacio, abajo el veto, destitución del rey. Uno de los asistentes le dijo al Luis: Su Majestad no tiene ya 5 minutos que perder, no hay seguridad sino en la Asamblea Nacional, es decir, vaya ahora a la Asamblea, ¿no? A la reina no le pareció así, dijo: no, tenemos gente, hay que resistir. Pero y del mismo, pero el rey no, ¿no? Y la misma opinión que la reina sería la de un joven oficial que presenciaba los hechos desde un café de la esquina, que se llamaba José Napoleón Bonaparte. Observando el curso de los acontecimientos, el rey, dice Napoleón en sus memorias, muchos años después escritas, tenía tanta gente para su defensa como la convención el 13 vendimiario. La mayor parte de la Guardia Nacional estaba por el rey, al contrario, los asaltantes eran la más baja canalla. Como diciendo, el rey hubiera podido perfectamente controlar la situación. Al fin, el rey consintió en lo que le pedían los suyos. Vamos, pues, a la asamblea. Ofrezcamos todavía este sacrificio. Él entendía toda su gestión como un gran sacrificio por su padre. Paso al rey y su familia, clamaron. Se dirige a la Asamblea Nacional, que quedaba, como digo, estaba reflexionada cerquita de las Tullerías. Así dejó el rey el palacio para no volver a pisarlo jamás. Justamente, observa un gran historiador, Weiss, alemán, Juan Bautista Weiss, dice que aquí acabó la monarquía francesa, con este acto. En su bondad, escribe este gran historiador, Luis XVI estaba solo dispuesto al sacrificio y no pensaba que sacrificaba también a aquellos que habían acudido a defenderlo. Y nos sacrificaba a todos nosotros que hemos ligado toda esta porquería de la Revolución Francesa. Pero esto te lo digo yo, no Weiss. Y al ceder ante una tropa de canallas, dice Weiss, no solo mataba a su linaje, sino olvidaba su obligación de empuñar la espada contra los criminales. Bien. Lo que más le faltó fue autoridad en el preciso momento en que lo acusaban de despotismo. Parece toda una burla, una paradoja total. Barbaroux, que dirigía el levantamiento, afirmaría más adelante: todo aseguraba la victoria de la corte si el rey no hubiera abandonado su puesto, si hubiera montado a caballo y se hubiera mostrado soldado, la mayoría de los batallones se hubiesen declarado por él. Las Tullerías estaban ahora abandonadas. Los guardias suizos pensaron que el rey los había desamparado. Fue entonces cuando las turbas resolvieron entrar. Como los patios eran difíciles de defender, los oficiales dieron la orden de replegarse al interior. La turba ocupó los patios y tomando prisioneros a algunos guardias, los mataron a golpes de masa. Entonces comenzó la lucha, cuando hubo muertos ya, que hizo retroceder y huir a los amotinados. Se asesina a los ciudadanos en las Tullerías, gritaban. Los soldados no habían hecho sino cumplir con su deber, logrando despejar los patios. Si los suizos hubieran tenido un jefe, habrían vencido, diría un día a sus camaradas el joven oficial Bonaparte. Los jefes eran valerosos, pero su orden era solo defender el palacio, y pronto aún esa orden le sería retirada. Mientras tanto, el rey, juntamente con su familia, habían llegado a la asamblea en medio de una multitud adversa. Sus enemigos lo miraban con odio, como acusándolo de haber dado orden de hacer fuego. Luego, Luis XVI se defendió. No, he mandado que no se disparara, dijo. Un ministro terció: acabo de dar a los suizos la orden del rey de regresar a sus cuarteles. Así lo hicieron los soldados fieles, evacuando las Tullerías. Casi todo el regimiento sería más adelante aniquilado, a mansalva, asesinado, arteramente. Entonces la gente se lanzó en masa al interior de las Tullerías, como si hubiera ganado la más reñida de las batallas, matando a todos los que encontraban a su paso. Ellos sí no tenían escrúpulos, hasta a los ayudantes de cocina, porque habían estado al servicio del rey. Luego entraron en los aposentos del rey y de la reina y se llevaron todo lo que encontraban, escritorios, cajones, todo. Tras asesinar y robar, se dedicaron a destrozar. Unos se sentaban jocosamente en el trono,
Otros hacían burla de la coronación. Varias rameras se acostaban en la cama de la reina. Un gracioso empezó a tocar el violín junto a los cadáveres de los pobres suizos asesinados, mientras los demás danzaban en derredor. Se dice que 2 de ellos comieron corazones humanos que arrancaron a los muertos y que otro sumergió un corazón en aguardiente y se lo tomó. Napoleón referiría luego en sus memorias: después que hubieron tomado las Tullerías y el rey estuvo en la asamblea, yo me atreví a penetrar en el jardín. Él era jovencito oficial. Ninguna de mis batallas me dio una representación de tantos cadáveres como me ofrecían los montones de los suizos, sea porque la angostura del sitio reforzaba la representación o porque aquel era el primer campo de batalla que yo contemplaba. Esto todavía no había ido el combate, no importa. Así estamos, pues. Llevaron los ocupantes de las Tullerías, como dijimos, todo lo que encontraron, y fueron a la asamblea a gritar: queremos que se destituya al rey. Y así hicieron un proyecto de 12 puntos donde se incluían estas proposiciones. Primero, el pueblo francés será invitado a formar una convención nacional. Segundo, el jefe del poder ejecutivo queda provisionalmente destituido de su cargo, o sea, el rey, hasta que la convención nacional se haya expresado sobre las medidas para asegurar la soberanía del pueblo y el dominio de la libertad. 15. La comisión extraordinaria en el decurso del día propondrá el nombramiento del educador del delfín. O sea, suponiendo que el rey ha sido sacado, educar al chiquito de 7 años al delfín. ¿Quién va a ser? Las propuestas fueron aceptadas. Ahora sí, ya era el final, obviamente, de la monarquía. En el entretanto, proseguían los asesinatos en la ciudad. La sangre empezaba a gustar. Soldados suizos fueron acuchillados o degollados sin compasión por la canalla. Así acabó aquel glorioso regimiento, el único realmente aguerrido y dispuesto al combate. La revolución había hecho todo lo posible para relajar en ellos también la disciplina, con promesas, amenazas, seducciones. Todo fue inútil, antes caer que quebrantar el juramento. Fueron masacrados 26 oficiales y 700 soldados. Se les haría luego un monumento en Lucerna, en Suiza, patria de estos voluntarios, la patria natal. Bien, ahora la Comuna de París, que era un peores todavía que la Asamblea, se apoderaron del poder y nombraron allí los mejores patriotas, como se decía. Junto a Danton, ministro de Justicia, apareció Marat. En la hora del peligro él se había ocultado en una bodega, pero no bien callaron las balas, corrió por las calles como vencedor, con una corona de laurel en la cabeza y una gran sable en el cinto, y lo eligieron como el hombre de confianza. Pero quien adquirió mayor preponderancia fue Robespierre. Tampoco él había estado en la refriega, ya que estuvo escondido, pero luego del triunfo se presentó en el club de los jacobinos y recibió las felicitaciones de sus partidarios. Danton, Marat, Robespierre, los 3 grandes protagonistas, del terror que pronto se instaura en toda Francia. Queda del rey y de su familia. Durante 16 horas estuvieron en un costado de la asamblea del recinto, oyendo lo que allí se decía sobre la destitución del rey, así como el griterío de la multitud que lo acusaban de haber incitado a la lucha, de que era un asesino. Algunos parecían querer lanzarse sobre él. Cuando escuchó que se lo destituía, cerró los ojos como para calibrar toda la gravedad de la decisión y luego se retiró a descansar.
grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal. Practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. A quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello, por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todos robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. La sesión del 11 de agosto comenzó a las 7 de la mañana y duró hasta las 10 de la noche. La familia real estuvo de nuevo presente en la sala, fue llevada a la sala. Allí se consideró al rey como causante de todos los males de Francia, y luego se dispuso que él y su familia fuesen trasladados prisioneros al temple del antiguo castillo de la Orden de los Templarios. El trayecto se efectuó con extrema lentitud, para que se gozase la humillación del rey. Las calles estaban abarrotadas de gente que gritaba «¡Abajo el tirano!». En la gran sala del castillo se encontraban para presenciar su llegada todos los miembros de la nueva comuna, que era peor todavía que la asamblea. Ninguno de ellos se quitó el sombrero al entrar el rey. Uno tras otro lo trataron de tú, no lo trataron más de tú, lo tutearon. Fue por orden de esta comuna que se colocaría la guillotina en la plaza del Carrusel, frente precisamente de las Tullerías, desde donde decían había partido el ataque a la soberanía del pueblo. El 26 de agosto se aprobó el decreto que el rey había frenado con el veto. Esto era el objetivo. Todos los sacerdotes que no hubieran prestado el juramento conforme a la ley, o que después de prestarlo lo hubiesen retractado y persistieran en su negativa, estaban obligados a salir dentro de 8 días de su departamento y dentro de 15 días de Francia. La caída de la monarquía, más allá de ser un hecho político, tuvo como consecuencia inmediata el recrudecimiento de la persecución
contra los sacerdotes refractarios. Pocos días después, el 2 de septiembre, 3 obispos eran asesinados, un centenar de sacerdotes asesinados en las prisiones de los antiguos carmelitas por haberse negado a jurar aquella orden. Mientras el rey se encontraba recluido en el Temple, las prisiones de París estaban llenas de sacerdotes no conformistas. Ya se habían asesinado sacerdotes en diversas ocasiones, pero ahora en el mes de septiembre fue una masacre, una verdadera masacre. Asimismo cayeron muchas víctimas civiles. Era el tiempo en que los aliados invadían el territorio francés y que se juntaban voluntarios para ir al combate, y con ese motivo se hizo correr el rumor de que los presos estaban en complicidad con los aliados. Justamente fue el 2 de septiembre cuando inauguró Danton el régimen del terror, que se prolongaría durante todo un mes, pero que luego seguiría más adelante. En la primera etapa del terror, del 2 al 7 de septiembre cayeron unas 12.000 cabezas, 5 días, así eso, la cosa iba rápido. Entre ellos unos 400 sacerdotes y unos 3.000 sospechosos, como se llamaba, a cualquier tipo sobre el cual cayese una duda de que pudiera tener relación con alguno. Retengamos algunos casos. El episodio de la princesa Lamballe, era una íntima amiga de María Antonieta, caso horripilante. La princesa acompañaba voluntariamente a la reina en la prisión del Temple, se ofreció, pobre, era tan amiga, era una mujer extraordinaria, joven, llena de belleza. La princesa de Lamballe, escribe su biógrafo, es, después de Madame Isabel, la hermana del rey, la más gloriosa y pura entre las víctimas radiantes que acompañaron a María Antonieta con la palma del martirio en la mano. Era modelo del amor filial, de virtud conjugal y de lealtad heroica. Murió por su familia, murió porque no quiso abandonar a la reina ni maldecir al rey. ¿Quién eres?, le preguntó el verdugo. María Luisa, príncipe de Saboya, princesa de Saboya. ¿Tu empleo? Camarera mayor de la reina. ¿Tuviste conocimiento de la conjuración de la corte el 10 de agosto? No sé que el 10 de agosto haya habido conjuración alguna. ¿Jamás odiaste al rey? Jamás. Entonces la arrojaron al suelo, la remataron con picas y sables, luego la desnudaron, la mutilaron, uno de aquellos monstruos se comió su corazón, aún palpitante, que arrancó en ese momento de ella, y dijo que fue el plato más exquisito que había comido en su vida. La cabeza fue primero colocada como espectáculo en la mesa de una taberna y se brindó por su muerte. Luego la pusieron sobre una pica y la llevaron por las calles donde se encontraban las casas de familia que la habían conocido. Entonces alguno tuvo una ocurrencia, y si la mostramos, si la llevamos al pie del Temple para que la vea María Antonieta, y así lo hicieron. Entonces cuando llegaron ahí, el rey fue invitado a mostrarse al pueblo. Cuando se asomó, vio la cabeza que miró con horror de aquella gran mujer. En la cárcel llamada de la Abadía, un antiguo convento convertido en prisión militar, la hazaña fue feroz. Algunos sacerdotes allí presentes le preguntaron: ¿ustedes han prestado el juramento? Y le dijeron: obedeceremos las leyes de ustedes, obedecemos las leyes de ustedes, excepto las que hieren nuestra religión y nuestra conciencia. Inmediatamente fueron allí mismo asesinados, y los verdugos comenzaron a bailar en torno a las víctimas. En el patio de la abadía corría la sangre como en un matadero, una carnicería, se dice. Allí se colocaron bancos para los señores y damas que desearan ser espectadores de estos crímenes. Al acabar en la abadía dijeron: aquí ya no hay más que hacer, vamos ahora a los Carmelitas, otro convento abandonado, por ellos ocupado. Allí se realizó la mayor masacre de sacerdotes. Desde la sacristía, en la que se instalaron los improvisados jueces, tras una mesa, un pasillo conducía al jardín del convento. Los sacerdotes fueron pasando uno tras otro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Has jurado? Eran las dos únicas preguntas. Los que no habían jurado y se negaban a hacerlo, todos menos 9 fueron asesinados según iban saliendo por la puerta. ¡Pum! Ahí nomás lo liquidaban. Quedaba claro que morían por negarse a prestar el juramento.
y escenas semejantes se repitieron en varias ciudades del interior de Francia. Tras terminar su trabajo en los carmelitas, volvieron otra vez a la abadía. Ahí todavía queda una casa con Z, por hacer, dijeron. Llegaron allí llenos de sangre, de polvo, todo manchado, las camisas sangrientas. Se trataba de un nuevo simulacro de juicio del pueblo, esta vez a un grupo de suizos, supérstices, que habían quedado, y luego a 25 guardias del rey. A ellos ni siquiera se les preguntó el nombre, se los asesinó sin más trámite. Un caso portentoso fue el de Sombreuil, allí detenido, que había sido gobernador de los Inválidos, un gran edificio de París, se llamaba Los Inválidos. Para mejor atenderlo, su hija se había instalado en la cárcel y con él se presentó al juicio a ver si lo salvaba su papá. Al ver las bayonetas y las picas y la cara de fascineroso de esos tipos, se arrojó al cuello de su padre y pidió gracia. Los verdugos consintieron, curiosamente, en conceder a la hija la vida de su padre, pero ¿a qué precio? Llenaron un vaso con sangre humana y se lo dieron. Bebe sangre de aristócrata, le dijeron. Ella se llevó el vaso a los labios y bebió lo que contenía por amor a su padre entre las carcajadas de los asesinos. ¿Cuántos fueron en total los caídos a lo largo de todo este mes? Mes de septiembre, mes trágico, no se puede fijar con certeza. Un miembro de la comuna contaba que un oficial de panaderos, armado de una clava, se gloriaba de haber matado él solo a más de 40. Se comprende que no nos quede dato alguno sobre lo que cobraban los verdugos por cada muerte. Los asesinatos debían pasar por estallidos de furia popular en un ambiente de excitación desbocada, rayana en el frenesí. Y adviértase que todo esto se hizo desde el poder. Se cuenta que en cierta ocasión volvía un grupo de asesinar gente y al pasar delante de la casa de Danton, este se asomó al balcón y les gritó: les doy gracias, no como ministro de justicia, sino como ministro del pueblo. No deja de ser sintomático que en este fatídico mes de septiembre de 1792, más precisamente el día 20, la legislatura incluyó el divorcio por primera vez, estableciendo también el registro civil, que no existía antes. Así que junto con la abolición del sacerdocio, la abolición del matrimonio, en realidad fueron dos metas logradas a la vez. Hemos dejado a Luis XVI y a su familia en el templo. A pesar de tantas vejaciones, jamás perdieron la dignidad. Para vigilarlos, se elegía a los guardias más groseros. Uno se gloriaba de no quitarse jamás el sombrero delante del rey. Los centinelas nunca le presentaban armas, pero sí lo hacían a los empleados que lo acompañaban, al cocinero o algo así, para burlarse más durante su paseo diario. A veces entonaban cantos obscenos delante de los niños que pasaban a su lado. En general, la vigilancia era muy estricta. La familia real debía resignarse a vivir en sus piezas con los guardias siempre presentes. Asistían a todas las comidas, estaban presentes en todas sus conversaciones, y a la noche ponían sus camas en la antecámara del rey y de la reina. Y aun cuando el rey se retiraba a rezar en el oratorio, un guardia lo vigilaba en la puerta abierta, lo mismo si se paseaba por el jardín. Y en las paredes y puertas habían escrito insultos y amenazas de muerte. A la hija y al niño trataban de hacerle la vida lo más cruel. El rey se mantenía impertérrito sin protestar. Yo me humillaría, dijo un día al guardia, si pareciese sensible a la manera como me tratan. Uno de los guardianes escribió cierto día en la puerta del aposento del rey: la guillotina es permanente y espera al tirano Luis XVI. El peor era el portero, un tal Roger, una figura horrenda, de ojos torvos, siempre con el sable a la cintura. Se divertía echándole el humo del cigarrillo al rostro de los príncipes. Los únicos cordiales eran algunos vecinos de la fortaleza que vivían afuera, y que desde afuera lograban tirarle flores.
por encima de los muros que daban al jardín. El rey dedicaba un buen rato de su tiempo a instruir al delfín, al chiquito. Él creía ingenuamente que volvería a la realeza y que su hijito sería un rey, así que le empezó a enseñar, parecido como su padre le había enseñado, los principios de gobierno. Recuerden ustedes que Luis se había convertido en 1791, el año anterior, convertido en ese sentido, había entendido por fin lo que eran las luces, la revolución, sus debilidades, todo eso parecía. Ahora mostraba la serenidad de su compromiso, dedicando mucho tiempo a la oración. Prácticamente 2 horas por la mañana oraba, y 2 por la tarde, muchísimo. Al levantarse leía el breviario, y también el oficio de los caballeros del Espíritu Santo, una orden fundada por un antiguo rey de Francia, de la que él era el gran maestro. Gran influjo ejerció sobre el rey su hermana Isabel, Madame Elisabeth, que nombramos varias veces, quien quiso acompañarlo en el temple. Ingresó allí cuando ella tenía 28 años. Un tiempo atrás hubiera podido irse al extranjero, sus tías se habían ido, ella hubiera podido irse sin problema, pero prefirió no separarse de su hermano. Sin duda que su presencia ha de haber influido muchísimo en la conversión del rey. Me refiero no conversión al catolicismo, ya lo era, una vida fervorosa. En su último arrepentimiento, sobre todo, por haber aprobado la Constitución Civil, y en su negativa a sancionar los decretos de la persecución de los sacerdotes. El 21 de septiembre, un empleado municipal, acompañado de gendarmes y una multitud vocinglera, se puso al pie de la torre y desde allí leyó a los gritos el decreto de la supresión de la monarquía y el establecimiento de la república. Qué manera, ¿no? Desde fuera a los gritos. El monarca, el rostro del rey, que en esos momentos estaba leyendo en el jardín, no se inmutó. Días más adelante le comunicaron el acuerdo de la convención para quitarle todas las condecoraciones y órdenes que tenía en su poder, incluido el toisón de oro. El 29 de septiembre, 6 empleados entraron en el cuarto donde estaba la familia real. Uno de ellos leyó la decisión del Consejo Comunal de quitarles el papel, la tinta, plumas, lápices y hasta los papeles escritos que tuvieran en los bolsillos, en sus cuartos y en los del personal. Un rato después volvieron para comunicar al rey otro mandato de la comuna que disponía su traslado a la gran torre que estaba en la otra parte del castillo, separándolo así de su familia. Esto último sí que les dolió a todos. Yo seguí al rey a su nueva cárcel, contaría un servidor fiel luego. Su aposento todavía no estaba dispuesto, solo había en él una cama, pero ningún mueble, el hedor era intolerable. Gustaban los guardias hacerle toda clase de burlas. Él las soportaba con una entereza digna de todo encomio. Yo no soy más que un hombre paciente, confesó en cierta ocasión. El rey ha desaparecido. Y volviéndose hacia el delfín, continuó: los reyes son a menudo sacudidos por el vendamal como los árboles altos y a menudo azotados por la tormenta. Al ver que la reina no podía contener las lágrimas, le dijo: nuestros ojos no se nos han dado para llorar nuestra propia infelicidad, sino para mirar al cielo, de donde fluye la fuente de todo consuelo y desde donde podemos solamente esperar esto. Su conciencia estaba tranquila. Oh, no son las crueldades que me echan en cara, decía, lo que me duele, sino el ver tan preocupado contra mí a un pueblo que siempre amé. Me echan en cara que no quise reconocer los obispos constitucionales, pero ¿cómo se puede exigir que el rey cristianísimo aprecie intrusos cuando hasta los emperadores paganos lo despreciaban y en la historia de la Iglesia no son contados entre los sucesores de los apóstoles? Los carceleros se ensañaban también con el niño. Fíjate, le dijo un día el albañil al delfín, la libertad nos ha hecho a todos libres e iguales. A lo que el niño contestó, no sin agudeza, 7 años, iguales, ya podrá ser, pero aquí no es el lugar para poderme convencer de que nos ha hecho a todos libres. Como los empleados veían que la reina mostraba tanto cariño por su hijo,
y procuraba aliviarle sus desgracias con caricias y con besos, resolvieron en un acto de extrema crueldad separarla del delfín, entregándosela al rey sin siquiera avisarle a la madre. Asimismo, la hija del rey, que sobreviviría, la única que va a sobrevivir, relataría: un día trajeron a mi padre un periódico y le dijeron que había en él algo importante. Realmente se hallaba en él la abominable proposición de que se pondría la cabeza del rey como bala de un cañón. Su tranquilo silencio, lleno de desprecio, les privó del gozo con que habían llevado aquel infernal escrito. Mientras tanto, los jacobinos urgían el proceso. Veamos ya prontito esta primera conferencia, sigamos la deliberación, compendiando, una crónica muy larga que cuando salga el libro a fin de año podrán leer con más detalle, aquí no tengo tiempo. Más de 150 de los llamados jueces habían dado a conocer su opinión antes de haber leído las actas y las pruebas, como pasa acá, me parece, no es demasiado raro. Algunos, pocos por cierto, tuvieron el coraje de pronunciarse en favor del rey, como por ejemplo Jacques Chevalier, diputado de la Sarthe, que dijo: yo he jurado fidelidad al rey, no puedo ser perjuro, se me ha obligado a hacer el juramento que yo dije, juro ser fiel a la nación, a la ley y al rey. Se me ha obligado a repetir ese juramento 3 veces, he jurado, me mantengo. Pero esto era una excepción, la mayor parte se pronunció en contra. Entre otros, Saint-Just, que moría también poquito tiempo después en la guillotina, pero por el momento estaba arriba. Un día se asombrarán los hombres, dijo, de que a Luis lo hayamos juzgado como a un ciudadano. En el tiempo del César estaban mucho más adelantados. El tirano fue sacrificado en pleno Senado, sin otras formalidades que 22 puñaladas. Hoy, al contrario, se forma con gran respeto el proceso a un hombre que era el asesino de su pueblo. El argumento de que la persona del rey era inviolable, invocado por un diputado de la Vendée, a ese argumento Saint-Just opuso el principio de la inviolabilidad de la voluntad general. Solo ella era inviolable, y no porque en ella reside la soberanía y no en el rey, y por tanto la inviolabilidad. Fouché, otro de los canallas que allí estaba, trató de que se perdonase al rey, pero sin estar dispuesto a perder por ello su popularidad como hombre liberal. Dijo: ha merecido más que la muerte. La eterna justicia condena a los tiranos derribados al largo tormento de vivir en medio de un pueblo libre. Por tanto, dejemos vivir a este delincuente que fue rey. Nosotros diremos a los pueblos: miren a este antropófago que hacía un juego de devorarnos. Esto era un rey. Cuando el 22 de septiembre se recordó el restablecimiento de la República, así habló Gregoire, el obispo apóstata: en verdad, ninguno de vosotros pretenderá conservar en Francia la funesta institución de la realeza. Pido que mediante una ley solemne consagremos su abolición. ¿Para qué discutir? Los reyes son en el orden moral lo que los monstruos en el orden físico. La historia de los reyes es el martirologio de las naciones. Robespierre declaró que si bien él estaba en contra de la pena de muerte, por lo general, consideraba que en el caso de los reyes debía hacerse una excepción. Luis había de morir porque la patria había de vivir. También su mujer debía ser llevada ante los tribunales. Al fin se acordó que el 9 de diciembre se debía presentar una exposición de todos los crímenes que se le imputaban a Luis con las consiguientes pruebas. El 10 de diciembre se deliberaría sobre las preguntas que se le iban a dirigir a Luis, y el mismo día se le había de interrogar. Luego, a los 2 días se lo citaría, se decide su suerte. Ese fue el cronograma establecido. Lo vamos a exponer, el juicio y la muerte de Luis XVI, que es muy impresionante. Así que ahora un ratito de descanso